Give it all you got, take your very best shot, and may the best team win. The time is now, the name of the game is action. They're on the floor and they're ready to score, so let the game begin. And let's see how the ball's gonna bounce today. Welcome to NBA. Come on and join the rest of the crowd. There's another classic about to come your way. You'll see the best in basketball when you watch the NBA. When you watch the NBA on CBS. You'll see the best in basketball on CBS. When you watch the NBA on CBS. NBA on CBS. Buenos días, bienvenidos una vez más a la T del baloncesto. Como veníamos anunciando, hoy tenemos un jugador, vamos a hablar de un jugador muy especial, de un jugador de los que se puede calificar únicos, de un hombre que flotaba. Era un gustazo verlo jugar, era un jugador diferente y siempre nos gusta homenajear a los jugadores diferentes. Sobre todo sabéis que tengo una gran predilección por los jugadores bonitos de ver, por los jugadores elegantes. Eso me produce a mí personalmente una fascinación tremenda. Entonces, uno de los grandes símbolos de los 80 de la NBA, sin duda, fue el gran Alex English. Jugador fantástico, extraordinario, bonito de ver, como siempre decimos que nos gusta ese tipo de jugadores. Y hoy queremos homenajear pues, a este gran icono de los años 80, que quizás no sea muy recordado por la gente, porque nunca pudo ser campeón de la NBA ni conquistar ningún título importante, pero fue de esos grandísimos jugadores que dominó durante la década de los 80 la anotación en la NBA, teniendo en cuenta el nivel de jugadores, el nivel de baloncesto que había en aquellos años en la NBA, en la época dorada y gloriosa de los 80. Entonces vamos a hablar del gran Alex English, nacido el 5 de enero del 54, en Columbia, en Carolina del Sur. Y fue allí donde jugó en la universidad, en Carolina del Sur. Jugó 111 partidos en los que promedió 17,8 puntos por partido y 9,6 rebotes. Y se convirtió en el máximo anotador de la historia de su universidad. Sin embargo, fue elegido en segunda ronda del draft, en el número 23. No consiguió entrar en primera ronda y fue elegido por los Milwaukee Bucks. Curiosamente, un equipo que siempre manejó mucho talento en los años 80. Sin embargo, no supieron aprovechar al gran Alex English, que estuvo 2 temporadas prácticamente perdido en Milwaukee, sin tener apenas oportunidades. Entonces tuvo que dar el salto y cambiar a los Indiana Pacers en la temporada 78. En Indiana estuvo 78 hasta el 80, donde ya sí tuvo más oportunidades y se empezó a despertar la bestia, se empezó a despertar el talento que llevaba adentro. Entonces, del año 80 al año 90... fue el traspaso que cambió su vida. Se encontró con Doc Moe en Denver Nuggets y ahí cambió todo. Y ahí explotó un talento descomunal, una elegancia sublime y una facilidad para anotar pasmosa. Estuvo 10 años en los Denver Nuggets entre los años 80 y 90. Para el último año en la NBA pasar un año ya prácticamente residual en Dallas y luego, curiosamente, se fue al Pallacanestro italiano, se fue a Italia. Los que me conocéis sabéis que soy un gran amante del país italiano y del baloncesto italiano también, pero sobre todo de una ciudad de Nápoles, y jugó en Nápoles su última temporada, donde volvió a hacer una muy buena temporada en su única temporada en el baloncesto europeo. A partir de ahí ya se retiró y pasó en segundo plano y siguió en lo suyo, haciendo algún papel en alguna película y escribiendo libros. En la NBA se le llegó a considerar por algunos cronistas de la época el poeta, no solamente porque escribió 3 libros de poesía, sino por la fascinación y la belleza del juego que se desarrollaba en la cancha. Entonces, como decimos, estuvo 10 años en Denver Nuggets, donde se convirtió realmente en un prodigio de la elegancia, en un juego maravilloso. ¿Quién no recuerda aquel juego alocado, aquella locura que inventó Doc Moe en los Denver Nuggets de juego totalmente ofensivo, sin apenas trabajar en defensa? Por eso nunca consiguieron nada, porque llegaron a juntar un muy buen equipo. De hecho, él consiguió hacer pareja con Kiki Van de Wey, una pareja de anotadores increíbles. Luego con el Adams, aquel base bajito que recordamos que tiraba unos triples de una forma tan extraña.
con Lafayette Liver. Se consiguió hacer un equipo que era maravilloso de verlo jugar. Recomiendo a todo el mundo que busquen los playoffs del año 85, 86, donde podrán ver a los Denver Nuggets caer siempre con los Lakers, pero jugando un baloncesto maravilloso, donde destacaba el grandioso Alex English. Como decimos, los analistas de los 80 lo llegaron a llamar el poeta y lo calificaron como un prodigio de elegancia, un jugador realmente maravilloso de verlo jugar. Publicó, como has dicho, varios libros y hizo así como unas obras benéficas importantísimas. Y fue el máximo anotador de la década de los 80, como hemos dicho, teniendo en cuenta el nivel de baloncesto que había en los 80 en la NBA. Doc Moore fue clave para él y consiguió en la NBA estar 3 veces en el segundo mejor quinteto. Evidentemente hay que tener en cuenta que jugaba en la posición de 2-3, hay que tener en cuenta lo que había en esa época en la NBA, posiciones de 3 simplemente con Larry Bird, James Worthy, Terry Cummings, bueno, cantidad de jugadores que nunca le dejaron llegar a estar en el mejor quinteto. Y fue 8 veces All-Star. Anotando, en total, él se fue moviendo en los Denver Nuggets, se fue moviendo en medias prácticamente de 30 puntos por partido durante los 10 años que estuvo en la franquicia. Y consiguió un total de 25.613 puntos en la NBA, que se dice pronto. Como he dicho, fue un jugador sublime, con una anotación facilísima, precioso de ver, un talento descomunal, como he dicho, flotaba en la cancha, era elegante. Pues eso, era un poeta, no solamente por los libros que escribía, sino por la forma de desarrollar su juego. Un jugador absolutamente asombroso, que recomiendo a todo el mundo que busque información, que busque en YouTube, que busque esos partidos y disfrutar de ver a uno de los jugadores más maravillosos que ha dado la NBA y que posiblemente menos conocidos sean. Por eso de aquí le hemos querido hacer este homenaje y hacer como protagonista al grandísimo Alex English, un jugador de otra década, de un nivel asombroso, y que ya quisieran muchos de hoy en día que sí, que sabemos que hay mucho talento, que hay muchísima calidad, pero también hay mucha fuerza física que permiten hacer muchas cosas que antes quizás no se podían hacer. Él podía hacer todo lo que quisiera porque tenía una técnica asombrosa, era precioso verlo jugar y desde aquí queríamos hacer este gran homenaje a lo que hemos dicho, a un jugador diferente, maravilloso, bonito. Alex English, eres uno de los grandes y desde aquí nuestro máximo respeto. Bueno, ya que hemos hablado de Alex English, vamos a pasar como cada día que hacemos este pequeño programita, porque lo que hemos dicho siempre, que nos gusta hablar de baloncesto y disfrutar en este confinamiento tan horrible que estamos viviendo, pues por lo menos pasar lo mejor que podamos el tiempo y hablamos un poco de baloncesto. Quiero aprovechar, como siempre, deciros que me podéis contactar tanto por correo electrónico en baloncesto1972@gmail.com para cualquier cosa que queráis, cualquier cosa que queramos que se hable, lo que sea. También, lo digo, me podéis visitar en mi página de Facebook Baloncesto y Aventura, que lleva el nombre del libro que escribí en mis 3 años en México. Hoy precisamente llevo una de las camisetas de Barretero de Zacatecas, en el que estuve en el 2006. El libro es muy divertido porque no solamente hablo de baloncesto y de los entresijos de un vestuario y de cuando te estás jugando la liga, lo que se mueve y todo lo que envuelve al baloncesto, sino de unas aventuras tremendas y locas que me tocó vivir en México. Entonces, Baloncesto y Aventura lo podéis encontrar y para el confinamiento, si lo queréis tener lo más rápido posible, en la misma página encontraréis el enlace de Rapid Book, ¿vale? De Rapid Book, ahí podéis entrar y bueno, ahí por 3,50 € podéis encontrarlo un ebook y ya digo, para el confinamiento os podéis reír mucho, disfrutar y conocer un poquito más, no solamente el baloncesto mexicano, sino un poco más de México y de las aventuras que puede llegar a vivir uno en el mundo. Bueno, vamos a pasar a repasar como siempre el torneo de Navidad, ese magnífico torneo que disfrutábamos tanto en las Navidades de los 70, los 80, principios de los 90 y que por desgracia ya no existe. El baloncesto cambió, llegó toda la globalización, llegó unos calendarios inasumibles y entonces desapareció un torneo maravilloso. Vamos a hablar del año 81, donde aparecen 2 jugadores diferentes. Cambia la historia del Real Madrid. Aparece Fernando Martín, el gran Fernando Martín, y aparece Mirza Delibasic. No me puedo poner de pie porque ya lo estoy. Entonces aparecen 2 jugadores descomunales. En ese torneo participan el Marlboro All-Star, que no era más que un grupo de americanos girando por Europa buscando algún equipo, jugadores buscando a sueldo, buscando algún equipo que pudieran encontrar.
de cualquier manera, con lo cual se convirtió en un equipo que, bueno, un baloncesto muy individual, cada jugador quería demostrar lo suyo. Estas ligas se siguen haciendo en Estados Unidos, donde todos los ojeadores de las ligas como México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, demás, todo el mundo va a ver esas ligas y de ahí salen muchos jugadores de los que nutren el mercado luego Brasil, para este tipo de todas las ligas que se juegan en Sudamérica y Latinoamérica. Venía Israel, que si bien no venía con sus grandes estrellas, vino el gran Lou Silver. Lou Silver, recordar que le dimos una T, siempre damos una T a los grandes personajes del baloncesto, así como pitamos pasos a los que odiamos. Pues Israel venía con Lou Silver, un jugador absolutamente espectacular, y apareció uno de los grandes del baloncesto israelí, una de mis grandes debilidades, Doron Janchi, del que ya hablaremos directamente porque queremos homenajear también en próximos capítulos. Y luego estaba el Limobanco, que entre otros estaba con Vicente Gil, que luego sería base de Estudiantes. La final fue Real Madrid All Stars, curiosamente, y el Real Madrid ganó 116-103. Por el Real Madrid anotaron Corbalán 17 puntos, Bravender 21, Krenlich 22, Fernando Martín 20, Juanma López Iturriaga 26, Indio Díaz 9 y Joe Llorente 1. Curiosamente, Mirza Delibasic no jugó la final. Por el Marlboro All-Star fueron Drummond 6, Hunter 4, Wilson 26, Braden 23, Darnell 17, Toulson 11, Pace 4 y Graham 7 y Davis 5. Hay que decir que Fernando Martín debutaba en el torneo, que contra el Limobanco se fue hasta 26 puntos, que contra la selección de Israel se fue hasta 22 y que en la final anotaría 20, siendo ya el mejor jugador del primer torneo de Navidad que disputó. Bueno, de aquí pasamos, como siempre, como ya hemos dicho, ofrecemos dos test, eso era al principio, vamos a ir reduciendo un poco, 2 test a 2 grandes personajes que nos gustan de la historia del baloncesto, que han circulado por el baloncesto, y pasos, como siempre, a gente que no nos gusta, que nos cae mal, que por algún motivo, entonces empezamos con 3, pero vamos a ir reduciendo y vamos a dar una normalmente, porque tampoco hay tanta gente que nos caigan tan mal. Simplemente por el hecho de estar en el baloncesto, ya han tenido que ser buena gente, no todos. Vamos a dar una T enorme al gran valedor como hemos dicho, de Alex English, a Doug Moo, un entrenador enloquecido, el entrenador neoyorquino, que nunca ganó nada, que tenía muy malas pulgas, que se peleaba con todo el mundo, que iba vestido de una forma esperpéntica, pero que creó una forma de juego maravillosa, que aunque no era una forma de juego que pudieras ganar, era muy bonita para la vista, y para jugadores como Alex English o Kiki Van de Wey, Adams, Lafayette Liber, les dio la oportunidad de jugar a un baloncesto completamente libre para anotar. Entonces, a Doug Moo, por haber creado esa forma tan llamativa de jugar a baloncesto y de ver un baloncesto bonito, le queremos mandar una T enorme. Y encima además se peleaba mucho con los periodistas y con los árbitros, como yo cuando entrenaba. Entonces de aquí le mandamos una T enorme a Doug Moo. La segunda, espectacular. Javi García Coll. Me parece, estos días se ha vuelto a emitir la final del año 95, cuando Bradovic le devuelve la grandeza al Madrid en la Copa de Europa. En esa final contra Olympiacos en Zaragoza, yo la estuve viendo. Ese día fue el día que conocí a Bradovic, aunque luego la amistad vino más tarde. Y llegué a estar ahí gracias a Martín Ferrer, compañero mío del colegio, que metí en el baloncesto, que terminó jugando en el Madrid. Él me consiguió las entradas para esa Final Four y fui a ver esa Final Four. Y ahí pude ver cómo García Coll, con un rol increíble, cómo se le puede comer la cabeza por parte del Stoico Bradovic. Tu misión es pegarte a este tío y que este tío no haga nada. Secó y defendió de una forma impresionante la perfección sobre una defensa 1 contra 1 con un jugador, sobre el gran Eddie Johnson, jugador con una muy buena trayectoria en la NBA, que terminó jugando en Olympiacos a un nivel altísimo y que García Coll destrozó y secó por completo en aquella magnífica final de Copa Europa del 95 entre el Real Madrid y Olympiacos. Recordamos que el Madrid vino de ganar a Limos en semifinales y Olympiacos había vencido a Panathinaikos, que es uno de los partidos más tremendos que he visto en mi vida. un Olympiacos Panathinaikos, que el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, muchos asientos quedaron bastante destrozados después de esa semifinal. Entonces, desde aquí, una T enorme a García Coll, un jugador sin un talento especial, pero un trabajador nato, que entendía su rol y que hizo una de las exhibiciones defensivas más grandes que yo he visto a un jugador en mi vida. Por lo cual, de aquí mandamos una T enorme al gran García Coll. Y los pasos. También estos días, echando vista atrás,
me ha recordado un árbitro que yo odiaba por su forma de ser y que el Madrid tuvo que aguantar y sufrir durante los años 80, la década de los 80, en la Copa Europa, Euroliga, el Mijailov, Davidov, un árbitro ruso espantoso, malísimo, y sobre todo algo tenía con el Madrid, era demencial aguantar aquellos arbitrajes de este personaje. Hay un par, de hecho, en la cancha de la Cibona, terribles en contra del Real Madrid. Recordaréis que era un tipo muy peculiar por sus gestos y en la forma de moverse por la pista. Desde aquí, unos pasos enormes que me las hiciste sufrir a mí y al Madrid. Si hace sufrir al Madrid, me hace sufrir a mí. Con lo cual, unos pasos enormes, grandísimos, para Davidov. Pues bueno, esto ha sido por hoy. Prometemos seguir haciendo más cositas en estos días. Vamos a seguir repasando la historia de muchos de los grandes jugadores, así un poquito por encima para hablar un poco. Tengo que intentar hacer alguna videollamada y conectar alguno. Todavía no lo tengo muy controlado el tema técnico, pero lo haré. Hoy nos visitaban la camiseta del gran Magic Johnson y de Leo con UCLA. Y dos libros importantísimos. Aparte, bueno, de recordar la colección de gigantes del básquet, que era una colección preciosa que salió, Equipos de Leyenda. Dos libros, Más que un juego, de Phil Jackson, y sobre todo Forjador de éxitos, de Pat Riley. Son dos libros imprescindibles para entender el baloncesto. Con lo cual, desde aquí, como siempre, muchas gracias por haberme seguido con la T de baloncesto. Prometemos ir ampliando tecnología y hablando de más jugadores importantes. Y de hecho vamos a empezar a meter siempre dos personajes, en vez de uno, dos personajes, para tener un poquito más de contenido. Con lo cual, muchas gracias. La T de baloncesto, seguidme, recordad, si queréis reíros un poquito y disfrutar en este confinamiento mi experiencia en México, la editorial Rapid Book, encontráis el ebook por $3.50, os llega al momento y podéis leer, es muy divertido, muy fácil de leer, mi historia en México. Como siempre, I love this game, y nos vemos estos días con muchos más. Hi there, sports fans. This is Johnny Most reporting for the Boston Celtics. And we're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called